Hola, mi nombre es Andrés Díaz, coordinador del área de defensa del Centro PRO. Desde que México se formó con esta idea de ser un país con una población mexicana, una población unida, empezó a cometer muchísimos errores. En México no hay una población unida, y esto es así por el Estado mexicano y por las políticas de discriminación que ha empleado desde siempre este Estado mexicano. La población mexicana puede ser real en términos cuantitativos, pero también es una falacia en términos de imaginario social. A los pueblos indígenas se les rescata por su aparente folclore y sus colores y costumbres, dominando de cierta manera esa posesión del folclore del indígena, pero esclavizándolo en sistemas que no son propios de los pueblos originarios de este país. La discriminación, además, cuando se pone en la balanza con las políticas de seguridad o las políticas públicas, da resultados diferentes. Por ejemplo, existe una política pública de no discriminar y de hablar y de legislar y de sancionar la discriminación, pero por otro lado las mismas personas que legislan, las mismas personas que supuestamente investigan delitos y las mismas personas que hablan para decir que no debe haber discriminación, la cometen continuamente. Es el caso, esta discriminación como una política pública, es el caso de Alberta, Jacinta y Teresa. Estas tres mujeres indígenas ñañú fueron acusadas en el año 2006 de haber secuestrado a 6 agentes federales de investigación. Fue una acusación totalmente absurda, pero no absurda en un país como México, en donde sí se le dio causa a esta averiguación, sí se les dio un proceso penal y sí fueron condenadas en su momento a 21 años de prisión. Finalmente, y después de una campaña de liberación orquestada por el Centro PRO y también en apoyo con Amnistía Internacional, que las declaró presas de conciencia, teniendo también en cuenta una recomendación de la CNDH, que primero había negado que existieron violaciones, pero después emite una recomendación a la PGR, se plantea la posibilidad de una reparación del daño. ¿Reparar el daño para qué? La reparación del daño era necesaria no solamente para salvar estos sentimientos, este sentimiento de culpabilidad social que le había otorgado el Estado mexicano a Jacinta, Alberta y Teresa, sino también para cortar con una racha de impunidad que ha imperado en México desde siempre. Esta reclamación por reparación del daño fue resuelta el 20 de noviembre del 2003 en los casos de Alberta y de Teresa, y el 28 de mayo de este año 2014 en el caso de Jacinta. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve diciendo que la PGR debe de reparar por daño material y por daño moral, además de ofrecerles una disculpa pública. Sin embargo, la PGR se ha negado a cumplir esta sentencia. En los casos de Alberta y Teresa interpuso revisiones que están ahora siendo atendidas por el Poder Judicial de la Federación, y en el caso de Jacinta, Francisco Marcial tiene hasta el día 7 de julio para no interponer una revisión, es decir, para que finalmente esta sentencia quede firme. Sin embargo, como hemos dicho, el absurdo en México es una cotidianidad tan clara como la discriminación que impera. El absurdo, la discriminación y la injusticia son elementos que van siempre de la mano y que siempre han sido operativizados desde las lógicas gubernamentales. Es por ello que hoy pedimos a la PGR y invitamos a ustedes a que puedan unirse a esta campaña, a que la PGR se desista de las revisiones interpuestas en los casos de Alberta y Teresa y que no interponga la revisión en el caso de Jacinta. Es importante para finalizar de una vez por todas con esta racha de impunidad.